cancelar. Pero dije, no, no, pero qué bueno, no, se ve el compromiso, el amor por estar aquí, no importando las circunstancias climatológicas de allá afuera, y eso, qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a ver un tema, el tema se titula Celo Divino. Si me acompañan, y si me acompañan a Oseas 2:19, y dice la palabra de Dios en Oseas 2:19. Dice, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos, que juntos venimos a buscarte, a glorificarte, a darte las gracias por todas las cosas que tú has hecho. Háblanos a nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, sea de bendición. Me despojo de todo pensamiento humano y seas tú hablando al corazón y el espíritu de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nomás permíteme un momento. Para que no se apague la tableta. Ok, entonces vamos a ver Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y la pregunta del día de hoy es, ¿hemos tenido problemas alguna vez para identificar entre un Dios vengativo en el Nuevo Testamento y un Dios que es todo lo contrario, un Señor amante, misericordioso del Nuevo Testamento? Este, Este es un asunto con el cual quizás muchos nos hemos preguntado, ¿no? Acerca de los juicios de Dios. A veces parece que son contrarios su amor compasivo y su carácter revelado a través de Cristo. Vemos la vida de Oseas. Eh, una de las cosas que Dios le pidió a Oseas que hiciera en Oseas capítulo 1, versículo 2, vamos a ver una realidad acerca de qué es lo que Dios estaba pidiendo a Oseas. Dice, cuando el Señor habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se había comportado como prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Y Oseas capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, si lo tienes, y si no, aquí lo buscamos. Dice, ya que Dios le había dicho a Oseas, oye, tienes que ir a casar con una persona prostituta, una persona en el cual vas a, vas a procrear hijos. Oseas tuvo 3 hijos con esa persona, ¿no? Y vemos un celo divino, ¿no? Un celo divino jamás que había sido presentado con tanto dramatismo, ¿no? Como en la vida del profeta Oseas. Dios había elegido a una nación y estableció un compromiso con esa nación, ¿verdad? Le había dicho que, de hecho, Dios le había dicho que era la niña de sus ojos, ¿verdad? Y Dios prometió ser todo por esa nación. Pero eso no fue suficiente para la nación de Israel. Poco después, quizás de la luna de miel, la amada de Jehová dejó que sus ojos se extraviaran, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a buscar otras cosas. Dice la Biblia que pronto se entregó desvergonzadamente a otros dioses, a otras naciones, ¿verdad? Por esa sensualidad de adoración pagana. Por ejemplo, vemos
las fiestas, ¿verdad? A veces en las fiestas patronales en nuestros, ¿qué será? En mi estado, acaba de pasar una de las fiestas patronales muy grandes que se realiza cada año y consiste en sacar esa, se le dice el Señor del Nicho, es un Cristo, ¿verdad? Que es un Cristo moreno y así se le dice, ¿no? Y lo sacan todos los años. De hecho, la gente prepara las calles, adorna las calles con con flores, empiezan a poner ponen a la guadalupana en el piso y empiezan a poner un sinfín de decoraciones en el piso y cada familia tiene una cierta parte donde tiene que decorar y cómo tiene que ir decorado, ¿no? Y se mira bien bonito, ¿verdad? Se mira muy bonito cómo ellos lo hacen, de diferentes colores. Y se lleva un tiempo para hacer ese tipo de cosas. Entonces la gente, a veces nosotros crecemos con esas culturas, crecemos con ese tipo de cosas, nos enseñan y se nos hace bien, ¿no? Se nos hace cool. A pesar como cristianos, a veces ver cosas que la demás gente que no teme a Dios, ellos hacen, a veces se te hace, bueno, tú dices, bueno, es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo cultural y dice, a veces uno piensa, pues no tiene mucho, hay cosas que no tienen, como mal sentido o que dices, bueno, yo creo que si hago esto, no creo que voy a pecar o algo así, ¿verdad? Entonces estas personas sacan a este santo, ¿verdad? Lo recorren por toda la ciudad, por todo el pueblo y le rinden culto, le dan como casi 2 semanas, 3 semanas en el cual ellos empiezan, ves a las familias contentas, ves a tantos gente devota que viene de varios lugares, nomás por ese tipo de cosas que se llevan en ese pueblo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había pasado por ciertas cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido escogido por Dios, el pueblo de Israel Dios lo había escogido porque era una nación olvidada, era una nación en la cual estaba, en pocas palabras, despreciada, y Dios pone sus ojos en el pueblo de Israel y Dios lo adopta, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Israel no quiso estar con su atada a su esposo. Creyó que se estaba perdiendo de la emoción que ofrecían sus otros amantes, ¿verdad? Aunque el Señor había buscado y tenido una relación romántica con esta nación, esto no fue suficiente para Israel. No fue suficiente. Israel le destrozó el corazón. Para ilustrarnos gráficamente esta novia adúltera y por qué del gran dolor, el gran enojo que Dios sentía por Israel, Dios hizo que Oseas se casara con una mujer promiscua llamada Gomer, ¿verdad? Yo creo que el profeta en realidad amó a esta mujer, ¿verdad? Yo no sé si hubiera otra forma de la cual él pudiera identificarse profundamente con Dios, de cómo amar a una persona. Imagínate, Dios diciéndole al profeta, cásate con una prostituta, ¿verdad? El profeta va y se casa con esta persona, aún sabiendo de dónde venía, sabiendo qué hacía, sabiendo que no era buena ante los ojos de las personas, ¿no? Le dice, Oseas, cásate con Gomer, ¿no? Y nos damos cuenta de que Dios así escogió al pueblo de Israel. Dios había escogido a esta nación, a pesar de las cosas que ellos hacían. Dios sabía de dónde venían, sabían qué es lo que iban a hacer. Y Dios le dijo a Oseas, ¿no? Cásate con esta persona. Y Oseas descubrió con dolor que su esposa le era infiel con otros amantes, ¿no? Finalmente, y después, finalmente Gomer lo abandonó.
Ya me imagino, ¿no? Esa frustración que tenía Oseas en ese momento, al ver que su esposa, bueno, la persona con la que él se había casado, le era infiel con otras personas, al ver de que, y aparte de eso, lo abandona, lo deja, ¿verdad? ¿Te imaginas ese dolor? ¿Alguna vez tú has sentido esa traición? ¿Alguna vez te han traicionado quizás tu amigo? O quizás, no sé si alguien ha vivido una traición matrimonial, ¿verdad? En el cual a mucha gente ha caído. Y he escuchado la otra vez platicando con unas personas, me platicaba de su vida y la persona ya había hecho su vida, ya esta era una mujer, ya había hecho su vida, ya había encontrado un matrimonio, ya era pero la otra persona, el esposo, aún todavía no lo superaba. No superaba ese dolor, no superaba que esa traición, bueno, no fue traición, pero no superaba que lo había dejado y que lo había abandonado, ¿no? Y hay personas que hemos pasado por ese tipo de cosas, ¿no? Hemos vivido una traición y esa traición nos ha dolido y nos ha marcado, nos ha marcado nuestra vida y a veces no sabemos cómo salir. Imagínate esa situación, ¿verdad? En tu vida, que eres traicionado por una mujer, perdón, que has sido traicionado por alguien que le dices todo tu amor, todo tu afecto, que le abriste las puertas y que estuviste quizás en los momentos más difíciles con él o con ella y que de repente así de la nada te abandone, te deje y dice, y claro que va a causar un dolor, te va a doler, ¿no? Porque diste tiempo, diste dinero, te comprometiste a estar con ella, ¿no? Esa misma y ese dolor, Dios lo estaba padeciendo con el pueblo de Israel. Y Oseas lo estaba experimentando. Oseas podía saber cuál era, por qué Dios era celoso por su pueblo, ¿no? ¿Por qué Dios era así de celoso? Oseas lo estaba experimentando. Ese dolor eh, nos marca, ¿no? Para todas nuestras vidas. Entonces, eh, Oseas era un simple mensajero, ¿verdad? Al igual que los demás profetas, él tenía preocupaciones, las emociones, él tenía emociones. El matrimonio de Oseas con Gomer le permitió identificarse con el amor de Dios por su novia, como una celosa ira. Dice Oseas 2:7, eh, 6 y 7 dice: por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino, con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora, ¿no? A veces no entendemos por qué Dios nos cuida tanto. Aquí le está diciendo que Dios va a cuidar a esta mujer. Él sabe que está el pueblo de Israel, él sabe que el pueblo de Israel lo ha dejado, él sabe que el pueblo de Israel no quiere estar con él sabe de Israel que se anda lleno con otros dioses y dice que él va a poner espinos y la va a encerrar. ¿Para qué? Para que no vaya con ellos, sino para que se dé cuenta que en esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, él busque a Dios, él regrese, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué no porque hay cosas que no, que has luchado o que, y buscas como superarte y a veces no encuentras ese éxito y te dices, pero ¿por qué? Si he hecho casi muchas cosas para que eso se pueda lograr. Y a veces no entendemos que Dios nos cuida para que no nos perdamos. A veces Dios cuida y busca la manera para pasarnos por ciertas pruebas y alejarnos de eso y entender de que ese no es el propósito que Dios tiene. Pero vamos a ver por qué es un celo justificado de Dios, ¿no? Bueno, ya que hemos entendido la naturaleza del santo celo, de este santo celo de Dios, ¿por qué Dios es celoso, verdad? Dice, aunque en la Biblia habla mucho del amor
de la misericordia, de la bondad del Señor, Él también es escrito como fuego consumidor, ¿verdad? Dios celoso. Y eso lo vemos en Deuteronomio 4:24, donde Él habla de que es un Dios celoso, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser Dios un prototipo de ese amor, y al mismo tiempo ser celoso, ¿verdad? Su celo no implica, por supuesto, que sea un celoso, un Dios que se siente inseguro, ¿verdad? Por ti. Eso, una persona que es celosa es porque está insegura, ¿verdad? De sí. Pero Dios no es así, no porque, Dios es celoso, es porque está inseguro. No se trata de que Dios esté inseguro, ¿verdad? El celo no santo es algo, es el deseo de tener el control de lo que nos pertenece, ¿verdad? Es un celo celoso, el celo, perdón, es exigente y se preocupa muy poco por las demás personas, ¿verdad? Pero por el contrario, el celo santo está encima de lo que Dios es, ¿verdad? Es una pasión para proteger una relación de amor que es eternamente preciosa con Dios, ¿verdad? Y con su iglesia, y siempre busca una restauración, ¿verdad? El celo de Dios siempre busca una restauración, es lo que lo mueve a, ¿qué es lo que lo mueve a actuar agresivamente? Dice, ¿qué es lo que mueve a actuar agresivamente en contra de todo lo que sea un estorbo? Dios a veces busca esa manera de que no llegues a equivocarte o a tomar ciertas decisiones, y a veces busca eso de traerte con celos para que no te sigas alejando más, ¿no? Eh, Oseas 2:14-16 dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. En aquel día, afirma el Señor, ya me llamarás mi Señor, mi Baal, ya no me llamarás mi Señor, o sea, mi Baal, sino me dirás esposo mío, ¿verdad? Entonces, Dios busca una relación restaurada. Dios busca, le dice a Oseas que reciba de nuevo a Gomer, ¿verdad? Y que restaure su relación. Imagínate, Gomer se va, ¿verdad? Gomer lo deja. Y después le dice Dios a Oseas: oye, ve y vuélvete a reconciliar con Gomer, ¿verdad? Vas a restaurar esa relación. Ve y ama a esa mujer adúltera, ¿verdad? Que es amante de otro. Ámala, y le dice: ámala como el Señor a los israelitas, aunque se haya vuelto con dioses ajenos. Imagínate lo que Dios le está pidiendo a Oseas, ¿verdad? Vas a tener que perdonar, vas a tener que dejar que, que todo lo que viviste, que todo lo que te hizo, vas a tener que hacerlo a un lado. Y vas a ir y vas a restaurar esa relación. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil lo que le está pidiendo Oseas a Dios. Es muy difícil la vida que está viviendo Oseas. Una traición no es fácil, ¿verdad? Dejarlo no es fácil. Y que vaya y que te diga Dios: ve y vuelve con esta mujer. O sea, no es fácil. No es fácil llegar y como sin nada volver este hombre, este Oseas había procreado 3 hijos con esta mujer, ¿verdad? Y Dios le dice eso, o sea, ve, ama a esa mujer adúltera, recíbela, ¿no? A pesar de que se haya ido con dioses ajenos. Y esto es algo hermoso, porque Dios es, así le hicieron, así somos nosotros. El pueblo de Israel era así con Dios. Se iba tras otros dioses, ¿verdad? Dice
Dios había llevado a Israel al desierto de la aflicción y del sufrimiento para poder captar su atención y hablarle a su corazón, ¿no? Dios nos va a pasar por esas cosas. A veces Dios te va a pasar por ese desierto. A veces Dios te va a llevar a ese lugar donde la única manera para captar tu atención, a veces estamos tan involucrados en nuestro trabajo, a veces estamos tan afanados en el día del mañana, en el prosperar, en tener algo. A veces estamos y a veces nos olvidamos de Dios. A veces, y la única manera, a veces Dios nos pasa por ese desierto de la aflicción y de ese sufrimiento para poder captar nuestra atención, para poder para poder hablar a nuestro corazón. El deseo del Señor es tener una relación restaurada. Este, Él quiere que siempre, como Él quiere que su novia siempre lo vea como un novio, ¿verdad? Un novio celoso y apasionado, no como un cruel, como un duro y cruel amo, ¿verdad? Este, en el versículo 2:16 de Oseas dice, este, habla acerca de, no sé si lo tienen ahí, habla acerca de de Baal, dice, dice, ya no me llamarás mi Señor, mi Baal, sino me dirás esposo mío, ¿verdad? Y la palabra Baal tiene un doble significado, ¿verdad? En el versículo 17, donde el Señor dice, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales. El término se refiere como a dioses falsos de otras naciones. Dice Baal, se utiliza también en otro sentido como en el Antiguo Testamento, significa como esposo o dueño o amo, ¿verdad? Los Baales eran como unos capataces duros en Israel y también eran amantes de esa nación, ¿verdad? Al elegir un Baal, Israel como su amante, prácticamente Israel era sometido a ese Baal, ¿verdad? Ese tipo de Baal no era misericordioso. Vemos en Primera de Reyes, perdón, qué tipo de Baal, qué tipo de Dios era Baal. Y dice que en Primera de Reyes 18:28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta correr la sangre sobre ellos, ¿verdad? Ese era lo que el Dios Baal le pedía a ellos, que se tenían que estar cortando, ¿verdad? Que tenían que hacer esas cosas para que su ofrenda pudiera llegar a ellos. Dios no busca eso de nosotros, ¿verdad? Dios, una persona que te ama, no te pide que hagas ese tipo de cosas. Pero el pueblo de Israel no le importaba estar en seguir esas costumbres. A pesar de las cosas que Dios había hecho en el pueblo de Israel, a pesar de las grandes milagros que Israel había visto, eh, a él no le importaba, ¿no? Él seguía rebelándose, él no quería ser, que Dios lo guardara, ¿verdad? Entonces, vemos, eh, este, vemos en Santiago, ¿verdad? Dice, Jesús es apasionadamente celoso de nuestro amor y, y de nuestra devoción. El Espíritu, en Santiago 4:5, dice, y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Por qué Dios es tan celoso con nosotros, no? Es que Él pagó un precio muy grande. Jesús pagó un precio muy grande por nosotros. Jesús vino y dio su propia vida por nosotros, aún sabiendo que nosotros le íbamos a traicionar,
aún sabiendo que nosotros lo íbamos a abandonar, ¿verdad? Jesús pagó ese precio tan grande. Y a veces cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros no lo queremos en nuestra vida diaria, cuando no lo tenemos en nuestros propósitos, cuando nosotros no queremos nada con Él, ¿verdad? A veces aún sabiendo que nosotros somos hijos, aún sabiendo que nosotros, cuando uno vaya afuera y quiere hacer cosas malas, hay algo dentro de ti que te dice, no lo hagas. ¿No? Hay algo dentro de ti que te está diciendo, estás mal, vas por un camino que te va a llevar, te va a lastimar. Y aún a pesar de eso tomamos esa decisión, aún sabiendo el riesgo, sabiendo el riesgo, el precio que vamos a pagar, aún así no nos importa y lo hacemos, ¿verdad? Pero a veces cuando vienen esas pruebas y que saben que esas pruebas son de Dios, no las soportamos. No soportamos esas pruebas que cuando uno va caminando y va haciendo las cosas bien de Dios y nos metemos en las cosas de Dios y a veces vienen ciertas pruebas y sabemos también cuál es el precio, nos quejamos, ¿verdad? Pero cuando vienen esas pruebas por malas decisiones de nosotros, nos lamentamos y nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Aún sabiendo aún sabiendo ese precio que a veces pagamos, ¿no? En conclusión, dice, es importante que entendamos que esa convicción en realidad es una manifestación de su amor por nosotros. Dios nos alerta cada día, ¿verdad? A nuestros corazones para que no nos alejemos de Él. Él no quiere que nuestras vidas se destruyan. El Señor nos anhela a tal grado que Él no se detendrá para nada para que nosotros nos acerquemos a Él. Él está dispuesto a abrir sus brazos de amor. Él está dispuesto a que nosotros no nos sigamos alejando, que voltemos a su rostro. Él quiere que nosotros volvamos a ese lugar, a ese primer amor. A veces nosotros nos alejamos, a veces nosotros nos comportamos como este pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de sabiendo de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha levantado, cómo nos ha restaurado, cómo somos ahora diferentes. A veces así ahí vienen momentos en que queremos regresar al pasado. Queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, ver las cosas que antes veíamos, escuchar las cosas que antes escuchábamos. A veces nos comportamos como ese pueblo. Nos comportamos, a veces somos a veces ese tipo se oye mal, ¿verdad? La palabra, pero nos prostituimos a veces con cosas del mundo, sabiendo que están mal, sabiendo que no le agradan a Dios. Y aún así, no nos importa, ¿verdad? Ese amor que Dios pagó en esa cruz del Calvario. Aún así, ese amor tan grande, ¿verdad? Que nos ha restaurado. Aún así, no nos importa qué Dios ha hecho en nuestra vida, qué Dios ha hecho en mi familia. No nos importa. Y queremos volver otra vez con aquellos malos dioses, ¿verdad? Con aquellos dioses que lo único que buscan es nuestra destrucción. Entonces yo te pido ahí que inclines tu rostro. Yo no sé en qué situación estás tú ahorita. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. Yo no sé si tú has hecho este tipo de cosas con Dios. Solamente tú sabes cómo está tu relación con Dios. Solamente tú sabes si la has fallado con Dios, ¿verdad? Pero Dios busca una restauración contigo. Dios quiere restaurar esa relación. Él te quiere tener en sus brazos de amor. Él no quiere que sigas buscando cosas vanas que te van a llevar a la destrucción o que te van a alejar de Él. No esperes que Dios te lleve por el desierto. No esperes que Dios te pase por ese sufrimiento para que voltees y lo veas a Él. A veces queremos esperar que llegue ese momento. Es que cuando
cuando Dios me llame, o cuando, no sé, a veces pensamos que tenemos un futuro grande porque soy joven y muy largo. Y a veces no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Es momento de que nosotros nos pongamos a cuentas con Él y le digamos: Dios, perdónanos porque te hemos fallado. Señor, sabemos que nos hemos alejado de ti. Quizás hemos buscado otros dioses, ¿verdad? Hemos fornicado. No hemos apreciado el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros día con día. Nos hemos alejado de tu presencia. Dios, perdónanos. Queremos volver a tus caminos. Queremos estar dentro de tus propósitos. Que los propósitos que tú tenías con nosotros, Señor, vuelvan. Queremos responder a ellos. Queremos comprometernos. Queremos, Señor, dejar esas cosas que nos están alejando de tu presencia. Aquellas cosas que están allá afuera en el mundo, que día con día, cada vez, Señor, nos quieren envolver y arrastrarnos. Ayúdanos a permanecer fuertes, a permanecer en la roca que es en Cristo Jesús, a no volver atrás, sino a permanecer fieles, firmes en el propósito que tú tienes con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a buscar tu rostro día con día, a buscarte, Señor, a través de tu palabra. Señor, si hay desánimo en nuestras vidas, quítalo. No queremos que ese desánimo venga a nuestras vidas. Quita esas cosas que nos están estorbando en nuestro crecimiento. Que se vayan en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que nuestros pasos vayan hacia tu propósito. No queremos perdernos de la bendición que tú tienes para nosotros. Queremos volver hacia ti, Señor. Queremos estar bajo tus alas. Queremos estar bajo tus manos, Padre. Queremos estar ahí contigo, Señor, hasta el día que tú nos llames. Te doy a ti las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén.